Arrancamos un nuevo programa de Cancha Rayada, aquí desde los estudios, desde el canal de La Gran Estafa, muy contentos, ya la quinta edición, junto a mi compañero Agustín Chena. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal la semana? Bien, ¿cómo estuvo el viaje? Muy bien, estoy contento, hoy lanzamos una convocatoria desde, vos sabés que yo soy de Santa Fe, imagino que algunos compañeros de la audiencia también lo saben, de la Juventud Peronista, una gran convocatoria. Hay una pequeña historia del 51 donde Perón hace una convocatoria a través de cartas para que la gente participe del segundo plan quinquenal. Llegan 90.000 cartas, muchas de esas cartas efectivamente van al plan. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a reeditar lo mismo en esta lógica de una democracia real, más participativa, no una política de cúpula. Y bueno, lanzamos, adecuándonos a los tiempos, un formulario de Google donde la gente va a poder colocar su localidad, su nombre, su edad y su propuesta, su proyecto en esta idea de poder elaborar una cantidad de ejes para la provincia. Así que re contentos, bien, a full, con la militancia. Bien. Yo hoy vine con algo un poco más pesimista. No pesimista. No puede ser. Pero mucho más conurbacéntrico. Que bueno, cada uno... Bueno, acá hay como una tensión, ¿no? Cada uno entre pica... la provincia, bueno, pero conurbano... Lo hablábamos hace poco con Mayra Arena, que decíamos, bueno, conurbano, y yo me fui dando cuenta de a poco al conocerlo, se parece más en algún punto, o al menos en donde estuve, a una ciudad como Santa Fe, como Rosario, que la capital. Creo que en el imaginario del tipo del interior, el conurbano es bastante parecido a la capital federal, pero al menos en términos estéticos, también de infraestructura y demás, y hasta culturales, creo que tiene más que ver con el interior que con la ciudad de Buenos Aires. Sí, el que confunde provinciano con porteño es más boludo que el que confunde santiagueño con chaqueño. O sea, es el mismo grado de ignorancia, no tenemos nada que ver. Sobre la soberanía de la provincia de Buenos Aires, además, es gestó de la industria nacional en la época de Roca. Así que... No, pero a mí me parece que, viste que fue el acto de Atenas hace unas semanas. Sí. Yo notaba escribí una nota ahí en el Aluvión, Edipo Conducción se llama. Muy buena nota. No sé si imaginarán de qué trata. Pero ahí yo ya había empezado a leer una cuestión que es que había un envalentonamiento en la figura de Cristina. O sea, yo milité mucho tiempo en el kirchnerismo y en el proceso o en el operativo Clamor Cristina 2023, la Cámpora nunca había sido parte de eso. Ellos de antemano decían Cristina no va a jugar, la información terminaba siendo exacta. Y ahora después de Atenas veía como que era Cristina. Ayer no sé si viste en la marcha universitaria, hubo un operativo Clamor ahí en el Patria. Sí. Que justo pasó la columna de la Cámpora. Cristina en el balcón. Y justo estaba Cristina con 4 fotógrafos y filmadores, todo muy justo. Pero además hizo la recorrida por La Matanza, que es el bastión del peronismo, en principio. Sin avisarle a Espinosa. Sin avisarle a Espinosa, en una tensión que existe en La Matanza entre el jefe de la Cámpora, que no es Máximo, es Tinianelli, y Espinosa, que es el actual intendente. Esa tensión existe, fue sin avisarle con el padre Tano. Pero yo decía el bastión del peronismo en principio porque fíjate que yo me acordaba algo. En 2023, en los sectores más populares, los famosos los votos de La Matanza, que eran los que cuando llegaban último te daban la elección, nosotros en una localidad como Virrey del Pino, históricamente peronista, el peronismo perdió el 30% de sus votos de 2021 a 2023. Está bien, era Tolosa Paz la candidata, era otra cosa, pero el 30% igual. De sus votos. O sea, Tolosa Paz sacó el 30% más de votos que Massa en 2023. ¿Y sabes dónde crecimos en La Matanza, por ejemplo? En Ramos Mejía, que es la localidad cheta. En Ramos Mejía, Massa sacó un 25% más de votos que lo que había sacado Tolosa Paz. Digo, lo que mostraba un poco el panorama del peronismo. Sí. Que pasó en muchos lugares, digamos, en Capital Federal, de hecho, se votó menos de lo que se creía Milei, se votó más de lo que se pensaba Massa, y así en distintos distritos. Sí, y yo ya estoy empezando a creer que lo que empecé a oler en Atenas ahora se convierte en una certeza, es que yo creo que Cristina va a ser candidata. O sea, a mí me parece muy claro ya. Cristina no es una mía, amigo, tiene muchas virtudes, no es una de sus virtudes que le guste mucho caminar o estar muy en contacto. De hecho, como fueron las caminatas de Unidad Ciudadana, era todo muy cerrado. De hecho, en los últimos años venía más con la onda de clase magistral, de algún video, alguna entrevista con el cadete, pero menos recorrido. Es en principio con lo que ella siempre se ha sentido más cómoda. Digo, yo ayer no, cuando fue La Matanza, no me acuerdo cuándo fue, pero fue hace poco, yo ya la vi muy candidata y a mí me parece que ya abren 2 problemas. El primer problema es que ya opaca directamente la discusión de otros dirigentes, porque en esto también hay que decirlo, nuestra dirigencia es muy cagona.
O sea, nuestra dirigencia es una dirigencia que juega a lo seguro, no juega nunca a perder, la posibilidad de perder nunca está sobre la mesa. Entonces son todos valientes hasta que aparece Cristina. Y ahí no se le puede pedir a Cristina que no juegue porque los demás son todos cagones. Claro, digo yo. Esa se la voy a Cristina, ¿eh? No, sí, es el problema de los otros, pero en todo caso. Acá son todos valientes hasta que aparece Cristina en una interna. Entonces ya los candidatos a presidente, bueno, capaz que me quedo otra elección en la provincia, si puedo. Los que no son gobernadores y son intendentes, bueno, yo en realidad siempre fui kirchnerista, pasa que venía con otras diferencias. Sí, de hecho, perdón, el mismo PJ está pasando algo similar en una idea, yo creo, de Quintela, de que en caso de que Cristina quiera jugar, ella, ¿no? Particularmente ella, él se correría, en caso de que no juegue, él jugaría y si tiene que haber una interna la daría, pero con ella no, digamos. Exactamente, nadie da una interna con Cristina. Y en esto me parece, yo creo que nadie tiene posibilidad de ganar una interna a Cristina en la provincia de Buenos Aires, pero también creo que es algo a poner sobre la mesa, nadie está dispuesto a perder, claro. Porque no necesariamente perder electoralmente es perder. De hecho, yo lo veníamos hablando, para mí el gran ganador de las PASO, si no hubiese sido Milei que salió primero, si Milei hubiese salido segundo o tercero, el gran ganador de las PASO era Grabois, sí. Que con nada, con solamente decir yo dije que iba a jugar y juego, sacó el 7%. Sí, Entonces, sí. El primer problema es ese, que Cristina, otra vez candidata, digo, me parece que anula todo. Y segundo, ahí hay un problema generacional que yo lo que veo es que hace mucho tiempo no vienen emergiendo por los canales tradicionales de la política, y hoy lo vamos a hablar con Fausto y con Bruno, nuevos dirigentes. Digo, durante un tiempo del kirchnerismo uno veía emerger nuevas caras, todo el tiempo conocías nuevas caras, muy porteña, muy ambas, es cierto, en las provincias, muy forzada esa... Pero veías nuevas caras que después muchas veces eran un desastre, pero veías nuevas caras. Sí, se renovaba al menos. Ahora me parece que el mensaje del bastón de Mariscal, digo, es un poco devolvémelo, porque si otra vez Cristina vuelve a ganar la centralidad y vuelve a cerrar las listas como fue en 2023, digo, el recambio generacional te queda trunco. Digo, yo quiero ver a Cristina como conductora del surgimiento de nuevos cuadros políticos, no como garante de los cargos y el recambio de la organización de ella y de su hijo. O sea, yo la quiero ver a ella como conductora del movimiento, no como conductora de una organización. Porque en términos reales es la conductora del movimiento, digamos, porque nadie le juega una interna, porque nadie la discute. Pues yo no creo que nadie se siente en una mesa a decirle, Cristina, yo en esto no estoy de acuerdo con vos. Pero después funciona como la conductora de la organización. Y yo me acordaba de las tensiones entre la JP y Perón cuando vuelve, que Perón vuelve a una Argentina que era muy distinta a la que había dejado, y a sentarse con una JP que algunos no habían nacido cuando Perón se fue al exilio. Y en términos ideológicos, muchos no eran peronistas. Digamos. Exactamente. Y que, incluso dicho por ellos, nos armábamos un Perón que finalmente no era. Y Perón siempre tuvo la política, decía, el vaso de agua, ¿no? Claro. Que tiene la charla, digo, incluso él tiene una reunión, esto no sé si lo cuenta en Conocer a Perón o en el libro de Galimberti, no me acuerdo bien en qué libro se cuenta, que él arma una reunión ya cuando estaba todo muy roto, de todas las JPs, y lo sienta a su lado a Galimba o a Firmenich, no me acuerdo a cuál de los dos, como diciendo, está el resto y sos vos. No, Galimba. Creo que se cuenta en Conocer a Perón. Y Galimba. Y Galimba sale y dice, lo que no podamos conseguir por los votos lo vamos a conseguir con los fusiles. Claro. Y Perón dice, la concha de tu madre. Claro. Además es un Perón que viene ya grande, después de 18 años, y viene a promulgar el modelo argentino. Es decir, muchachos, necesitamos una unidad, tanto de concepción, pero también en términos materiales, para construir una Argentina desarrollada, ¿no? Claro, pero fíjate que ese Perón incluso, que estaba en el modelo argentino, que era presidente, digo, que estaba en una serie de cuestiones, con una juventud con la cual no coincidían casi nada ideológicamente ni prácticamente, se dio un proceso de intento de conducción y de reconfiguración de esa juventud en algo más orgánico, en algo más JP tradicional. Después termina fallando, no importa, digo, pero como conductor del movimiento, él se encargaba principalmente, de hecho él dice que el trasvasamiento generacional y la generación de nuevos cuadros es una tarea fundamental del conductor. Sí. No, y también pienso en los lugares de poder que Perón le daba a Montonero y a la JP. Digo, pensemos que tenían 5 provincias, si no me equivoco, pero incluso provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, provincias importantes. Rectorado de la UBA. El rectorado de la UBA con Puigros. Claro. Una cantidad de legisladores importantísimos y una apertura en ese sentido para con los tipos que habían matado a Rucci hacía muy poco tiempo. Digo, fíjate cómo la conducción del movimiento, un movimiento como el justicialista, tiene que ser súper amplia y no cerrarse en términos rígidos, porque, bueno, amerita una conducción abierta. Y no solo de montoneros, porque muchas veces uno dice Juventud 70 montoneros, Perón se sentaba con los FARC que habían ingresado montoneros, que venían del marxismo,
se sentaba con la CNU, se sentaba con Guardia de Hierro. O sea, él sentaba a todos en la mesa. Porque eso es conducir en última instancia. Claro. Juntarse y hacer política con los que no piensan como vos. Pero si haces política con los que piensan como vos, ¿cuál es la gracia? Claro, olvidate, imagínate. Ojalá hubiera 20 millones de argentinos que pensáramos como nosotros, no estaríamos haciendo nada de lo que hacemos, ganamos 50% de las elecciones. Por supuesto, sí, sí. Y me parece que lo otro preocupante que viene de la mano es la cuestión de esa conducción del movimiento, con qué línea política se daría. Yo noto que hay una tendencia a reducir la política a la discusión economicista. Ahora es la economía bimonetaria, estúpida. Además citando un presidente yanqui, una discusión muy verga entre ella y Milei, que es un economista que además es un economista malo. Yo no sé si alguien se creyó que Milei era bueno, pero si alguien ha leído un poco de economía... Muy inconsistente. Milei es un tarado, o sea, vamos a decir la verdad, es un tipo que... además en términos de teoría económica también es muy inconsistente. Es un desastre, cualquier economista un poquito serio lo dice. Es un desastre, Entonces, me parece que eso no termina de discutir el verdadero problema de la Argentina, que es patria-colonia. El peronismo de patria-colonia ¿querés que te lo ponga en una frase un poquito más universitaria? Es que la Argentina se inserta al capitalismo de forma subordinada. Es la división mundial del trabajo, no de la economía bimonetaria. Tal cual. O sea, si a vos te crearon como nación diciéndote vos vas a entrar al reparto mundial con esta tarea y en la que incumplas esta tarea te vamos a fusilar. Sí. Y bueno, me parece que la economía bimonetaria no es un problema, sino que es una manifestación de un problema más profundo. Una consecuencia de un problema que es histórico y es muchísimo más profundo y responde a causas geopolíticas e históricas, ¿no? Fundamentalmente. Sí, esto es clave. De hecho, salió una nota hace poco. No es economía bimonetaria, es ser un país colonial, ¿no? Es de Trevor. De Pablo Trevor. No sé ahora dónde está militando Trevor, pero sí, es muy interesante, un economista norteño. Claro, porque me parece que la cuestión es... Muchas veces se pone el foco en las manifestaciones del problema como si fueran el problema, y no se habla del problema. Lo que pasa es que para hablar del problema vos tendrías que decir que nosotros somos una semicolonia y que Argentina, en tanto y en cuanto no lleve adelante un proceso revolucionario que rompa con las cadenas de la dependencia, no vamos a romper con la economía bimonetaria. Es un discurso mucho más incómodo, porque eso a vos ¿qué tareas te genera? O sea, que vos plantees la discusión en el ámbito de la economía... ¿Te genera qué tareas? Y hablar con alguien de cepa una vez por día, hablar con algún economista, llamarlo a Melconian, a ver qué opina, juntarte con Fundación Atlántida. Vos decir que necesitamos iniciar un proceso revolucionario porque somos un país semicolonial, y vos del programa pasado traías lo del Sahel, digo, bueno, esas son tareas un poco más complejas en las cuales vos no podés andar como garante de los cargos de tu hijo, sino que tenés que garantizar un trazamiento generacional. Entonces, y además conducir y organizarse junto a los trabajadores, junto a los sindicatos, junto a el empresariado nacional, intelectuales, un verdadero movimiento de ofensiva antiimperialista, ¿no? Exacto. Exige otro tipo de conducción que para mí Cristina es completamente capaz de dar. O sea, yo en esto creo que la mina es capaz de dar. No sé si tiene ganas o si la ve por ahí. Eso quizás ya entraría en otro nivel de la discusión. Yo, por lo que veo que hace, observo que no cree que es por ahí, o ella cree que ya hizo su aporte a ese proceso y que otros, en tal caso, tendrían que tomar las riendas de eso. Yo veo muy improbable que gente que pertenece al statu quo político tome las riendas de eso, porque justamente sería romper con el statu quo del cual ellos sobrevivieron todo este tiempo. Pero bueno, me parece que una de las declaraciones fundantes de nuestra generación tiene que ser el hecho de no subordinar la economía a la política. O sea, siempre fue al revés, la economía fue subordinada de la política. Perón lo decía, Perón decidía los planes quinquenales, no venía un grupo de economistas a decirle a Perón lo que había que hacer. De última, los economistas instrumentaban la línea de gobierno. Sí. Eso por un lado. Y después, yo recordaba con lo de la marcha universitaria de ayer, hay una anécdota muy interesante en El tipo que supo, de Mario Weinfeld, que es una biografía de Kirchner, que Filmus cuenta que el ministro de Educación, 25 de mayo de 2023, de 2003 asume Néstor, 26 de mayo lo manda a llamar. Y Filmus dice, es muy raro que el primer ministro que llama a un presidente sea el ministro de Educación. Veníamos de los quilombos de las carpas blancas, veníamos del quilombo docente en Entre Ríos. Y Filmus cuenta ahí que Néstor le dice, bueno, ¿cuánto sale solucionar el quilombo de Entre Ríos? Tanto, listo, lo tenés. Y Filmus dice, yo acostumbrado a los vaivenes de la política, le digo, bueno, entonces hablo con Lavagna, porque el chiste cuál es, el presidente te da todo, el ministro de Economía no te da nada, pero el presidente se desmarca de esa. Y le dice a Néstor, dice, bueno, lo hablo con Lavagna. Y Néstor le dice, no te confundas, el presidente soy yo.
Y el verdadero ministro de Economía es el presidente. El ministro es un articulador de eso. No, increíble esa respuesta, ¿viste? Muy política, muy de Néstor, exacto, además. Muy peronista, muy justicialista. Por eso, digo, a mí me parece que es el centro de la cuestión. Si nuestra generación, digamos, se va a animar a tomar ese bastón de no subordinar todos los demás temas a la política, por un lado, y cuando decidimos la política como el camino de no tomar el camino simple del reformismo y de las ideas bonitas y que ahora está muy de moda esto, nos llevamos todos bien, todos somos amigos, todos podemos, sino de decir, che, somos un país semicolonial, la gente se está cagando de hambre. Vos lo decías la otra vez en Cabaret Voltaire, digo, exportamos cada vez más y hay gente cada vez más pobre, por lo tanto la tesis del desarrollismo cae. Sí. Bueno, tendremos que iniciar un proceso político de otras características. Sí, tal cual. Aprovecho para mandar un saludo a los compañeros de Cabaret Voltaire, en el cual estuve programa el domingo pasado. Entiendo que vas a estar vos este domingo. Voy a estar este domingo. Si ya con las notas que largo me estaba sepultando para conseguir algún cargo público en algún momento de mi vida, porque, a ver, la gente que da cargos públicos, mucha me ha escrito por la nota, le dijeron, che, qué buena nota, juntémonos, pero después quieren que yo diga lo que ellos no se van a decir. Claro, que no entonces, yo manda como punta de lanza. Yo lo digo porque quiero, porque se me canta, ¿no? Porque... no, y porque es necesario también, porque es necesario. Nuestra generación muchas veces se acostumbró a la sumisión, porque la única forma de obtener algún lugar de poder era la sumisión. Bueno, hay que romper con eso, hay que volver a tener coraje en un momento donde la política está más vacía que nunca en términos de audacia, ¿no? Alguien lo tenía que decir. Sí, y yo no tengo problema en ser ese. Tal cual. Pero bueno, por si el último clavo que le faltaba a mi ataúd para no poder hacer nunca más política, vamos a estar hablando de poder blando, de fundaciones en la política, principalmente algunas del Departamento de Estado que operan muy directamente sobre el peronismo y sobre las demás fuerzas políticas. Y bueno, ahí ya está, ya me sepulté a tener que trabajar toda mi vida. No voy a poder terminar un yate. Va a estar muy bueno. Saludo grande a Vicky, a Otaku, a Tommy, a toda la producción de Cabaret. Y bueno, el domingo vamos a estar prendidos. Ahora pasamos ya a nuestro columnista, ¿no? Tenemos columnista, viene Juan Rattenbach, quien inauguró las columnas, así que Juan vuelve. Y hoy para hablar de historia y del nacimiento de la conciencia nacional. Así que se viene una columna hermosa. Así es. Vamos, Juan. Comenzamos este segundo bloque de Cancha Rayada. Recordamos rápidamente las redes sociales, tanto de La Gran Estafa OC, en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, y también las nuestras, Cancha Rayada, en Instagram y en TikTok principalmente. Bueno, y tenemos el canal de YouTube también. Sí, y algo que no veníamos comentando es, por favor, si llegaron a este momento, pónganle me gusta, un comentario, ayúdenos a mover el algoritmo. Es importante eso. Sí, no lo comentamos nunca. Igual, muy orgánico el público que tenemos, venimos bastante bien de me gusta. Venimos bien, sí. Pero bueno, y creciendo, así que muy agradecido también a la gente que se prende, que no lo pudimos decir. Tenemos nuestro columnista del día de hoy, Juan Rattenbach. ¿Cómo anda, Juan? ¿Cómo andan? Un día importante para tocar el tema Malvinas. Vos sos el más malvinizador de la patria. ¿Qué pasó rápidamente, cortito? ¿Qué pasó hoy con una isla de Mauricio, ¿no? Contanos un poco. Bien, solo para quienes no sepan del tema, a mediados de los 60 comienza un proceso de descolonización, que bueno, después lo charlaremos en otros programas, de cómo entra Malvinas en esa ecuación. Había un país que era obviamente una colonia británica, como tantos, que era la República de Mauricio, que cuando se independiza de Gran Bretaña, los británicos no aceptaron la totalidad de su territorio y se apoderaron de un archipiélago que se llama Chagos y está en el medio del Océano Índico. Después de muchas negociaciones, litigios internacionales y mucho tiempo, Gran Bretaña decide al final reconocer esta soberanía de la República de Mauricio en el archipiélago de Chagos y termina firmando un acuerdo para devolverla una gran cantidad de años, pero bueno, lo interesante de todo este proceso, pues es un tema de mucha actualidad, me parece a mí, que es que los británicos, para no devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio, tenía pensado crearlo como una gran reserva natural.
Es una pequeña isla en términos territoriales. Sí, pero que hay una base estadounidense que sirve para hacer operaciones en la zona del Índico. Más o menos, ¿qué zona es? ¿Entre qué países orbita Mauricio? Está en el medio del océano y hay una base militar muy importante estadounidense, al cual, no sé si incluso hay imágenes de Google a ese nivel. Solamente viven militares porque los pueblos originarios de Chao fueron expulsados por los británicos en la década del 70 del siglo XX, claro, ¿no? Hace 500 años. Y bueno, esta base militar estadounidense sirve para hacer operaciones en toda la parte del subcontinente, digamos, de lo que sería la India, Pakistán y Medio Oriente. O sea, son los ojos de Estados Unidos en el Océano Índico, ni más ni menos. Pero bueno, los británicos estaban apoderados de este archipiélago, estaba obviamente la base estadounidense ahí, estaban reacios a devolverlas, tenían este proyecto de declararlo como una reserva natural para el mundo y venderlo así para no devolver las islas, y al final hoy terminó firmando con Mauricio un plazo bastante largo, pero para devolverlo finalmente y reconocer la soberanía de la República de Mauricio. ¿Esto marca un antecedente con respecto a Malvinas? ¿Crees que puede ser importante o todavía no? Y sí, porque el siglo XXI tiene que ser el siglo donde nosotros recuperemos la soberanía de las islas y sea el repliegue definitivo del Imperio Británico. Sí. No solamente esto, porque esto se conjuga también con lo que fue la proclamación de la República de Bahamas. Es decir, lo que estamos viendo también en la zona del Caribe, muchos países que dependen de la corona británica y dicen, no, queremos ser república, digamos, no queremos ser más súbditos de su majestad, la reina, y ahora el rey Carlos. Y bueno, de alguna manera esto es un avance porque, bueno, si todo sigue avanzando en este camino, estaríamos de alguna manera acercándonos en este siglo para discutir Malvinas desde otro lugar, por supuesto. Bueno, espectacular. Ojalá se de esa manera. ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy un tema que quería introducir también para debatir y un poco también con las imágenes de la cortina de recién. La vez pasada hablamos de la geografía, la importancia del mapa bicontinental. Hoy quería hacer descansar la geografía y meternos de lleno en la historia, un tema que nos apasiona mucho y que de alguna manera nos une, que tiene que ver con una pregunta muy sencilla, que es a partir de qué momento podemos hablar del nacimiento del pueblo o de la nación argentina. Y acá obviamente volvemos un poco a lo que charlamos la otra vez. Nosotros estamos insertos en lo que sería los 40 años de democracia, próximos a cumplir 41 años, pero en simultáneo estamos viviendo la larga posguerra de Malvinas. Lo que de alguna manera nosotros observamos es que en la década del 80 y el 90 comienza a consolidarse una corriente historiográfica argentina que pareciera coincidir con la corriente historiográfica británica también de la posguerra de Malvinas, que es plantear de que el nacimiento del pueblo argentino, de la nación argentina, es en 1880, claro, y como muy temprano con la Constitución Nacional 1853-1860. O sea, más o menos equiparando el nacimiento del pueblo al nacimiento del Estado-Nación. Exactamente. O confundir nación argentina con figura jurídica Estado nacional. ¿No? Institucionalismo al mango, digamos. Exactamente. ¿Y por qué digo que coinciden con la historiografía británica? Porque ¿qué dicen los británicos hoy en día? Que Argentina no puede reclamar la soberanía de las islas porque al momento que fueron ocupadas por los británicos en 1833, la Argentina no existía como tal. Claro. Entonces pareciera haber ahí un empardamiento entre esta historiografía argentina, muy academicista de posguerra de Malvinas, con la historiografía colonial británica que intenta vendernos a nosotros nuestra propia historia. Y 1806, podemos decir que arranca el nacimiento del pueblo argentino, también en una gesta, y digo, en un significado y un símbolo político muy importante, porque bueno, también la historia liberal, más allá de la cuestión del 80 y demás, reivindica como 1810, en gran parte, el nacimiento de la nación. ¿Qué diferencia hay entre esos dos periodos? Bueno, en términos historiográficos, había unanimidad de los historiadores, más allá de sus diferencias entre mitristas liberales y revisionistas, de que las Malvinas son argentinas. Por eso digo que esta relativización de la geografía, negar el mapa bicontinental y negar el nacimiento del pueblo argentino, es algo que nace después de la Guerra de Malvinas. Y si me preguntás a mí, el punto de partida geopolítico de la Argentina claramente es la creación del virreinato en 1776, pero sin ningún lugar a dudas, cuando hablamos de la génesis de un pueblo argentino, el punto de partida sería 1806, porque fue una gesta ante las invasiones inglesas de un pueblo que se organizó en milicias para repeler al invasor inglés, desbordando absolutamente a las autoridades virreinales. Esto también es un hecho, que terminó con el desprestigio de Sobremonte e incluso su dimisión como virrey, y que lo resumimos en 3 hechos muy concretos que son, para mí, la frase de Manuel Belgrano, el viejo amo o ninguno,
queda clarísimo en esa frase. La participación de Güemes, con esa captura del barco Justín a caballo en 1806. Sí, sí. Ultra épico. ¿Cuánto tenía Güemes en ese momento? 13, 14 años, ¿no? No, el que tenía 13, 14 años fue Rosas. Sí. Ya Güemes tenía... Era un poco más grande. Pero además es un hecho inédito porque una fuerza de caballería ataca a una escuadra naval y recupera una... Sí, inédito en la historia militar mundial. Sí, digamos, ¿no? Totalmente único. Y que de alguna manera se captura porque, bueno, el puerto de Buenos Aires no era un puerto tal cual como lo conocemos hoy en día, era un banco de arena. Era el banco de arena que le decía a los barcos, bueno, hasta acá pueden llegar ustedes. ¿Y por qué la participación de Güemes? Porque no es que la gesta de la reconquista y la defensa de Buenos Aires fue una gesta solamente de porteños. Participó todo lo que era el pueblo del antiguo virreinato. Y por eso la participación de Güemes, que siempre fue salteño, nunca dejó de serlo, también un poco remarca que fue la gesta de un pueblo mucho más allá de las fronteras de Buenos Aires. Y el tercer hecho, también un poco olvidado, Vicente de López y Planes, lo conocemos como el autor del himno nacional en 1813, pero tiene un tema anterior, un disco anterior, si hablamos en términos musicales, que fue un poema que él escribió que habla de Triunfo Argentino, que es un poema que él escribe en 1808 como saldo de lo que fue esta gesta de la reconquista y la defensa de Buenos Aires frente a las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Y todo este caldo de cultivo que se genera en esas jornadas, organización de milicias, sumado a la experiencia militar, desembocó naturalmente no solo en la revolución de 1810, sino en el éxito de la revolución. Claro. Hubo muchos focos revolucionarios antes del 10 que fracasaron, incluido también podemos sumar en la lista al de Chile, que por eso le llaman hoy en día la Patria Vieja, una revolución que duró un periodo de tiempo y se repliega de este lado de la cordillera para hacer la revolución por segunda vez. Pero esas experiencias de las invasiones inglesas fue lo que desembocó en el éxito de la revolución. Claro. Las revoluciones se hacen, pero por sobre todas las cosas hay que mantenerlas y sostenerlas en el tiempo. Claro, porque las milicias, o sea, es inédito hablar de que no existía un pueblo argentino cuando existían las milicias populares. O sea, si existe una organización militar del pueblo, naturalmente tiene que haber algo ahí que subyace y que genere una cuestión de identidad común, me parece. No, porque además, perdón, la de 1807 fue mucho más grande que la de 1806. Sí, o sea, en términos de lo que eran la fuerza naval o el intento de desembarco británico, digamos, duplicaba o triplicaba las fuerzas que vinieron de 1806. Que bueno, las invasiones inglesas forman parte de un plan imperial global, digamos, de los británicos. Claro. Porque también lo que muchos no saben es que antes de invadir en 1806 Buenos Aires, ¿de dónde venían? Cabo de Hornos. Claro, de Sudáfrica. Cabo de Hornos no, Cabo Buena Esperanza. Cabo de Buena Esperanza. Venían de Sudáfrica, es decir, destruyen la flota franco-española, ocupan Sudáfrica y dijeron, bueno, ya que estamos, línea recta. Sí, sí, dentro de un contexto también de guerras napoleónicas, donde Inglaterra quería bloquear el traslado también, y que también tiene que ver con el tesoro que se roban los ingleses, ¿no? El traslado tema de mucha actualidad, ¿no? No me quiero ir un poco de tema, pero sí, ¿dónde está hoy el oro argentino? El 60%. Sí. Hoy está en Londres. Bueno, hoy el oro argentino está desfilando en Londres, como a un momento desfiló en 1806, comprometiendo también esta soberanía. Así que de alguna manera la historia a veces lamentablemente se repite, pero también es una brújula que nos sirve para ver hacia dónde tenemos que ir como patria y como nación. Sí, me hace acordar un poco lo que hablábamos recién de las milicias y demás, que Abelardo Ramos, que bueno, un libro que comenté el otro día en Cabaret, que es Historia Política del Ejército Argentino. En Cabaret de Voltaire. Cabaret Voltaire, sí. Es un quilombo que estoy diciendo. Bueno, Historia Política del Ejército Argentino establece ahí el nacimiento del ejército en 1806 y la particularidad también, primero que era un ejército criollo y después de que los mismos soldados elegían a sus superiores, ¿no? Que esto es algo revolucionario en algún punto porque desde la colonización española siempre venía de arriba la orden. En este caso viene de abajo hacia arriba. Entonces es una creación incluso popular del ejército argentino. No solamente es inédito para la historia de España, no conozco muchos ejemplos donde los líderes de una organización militar, ya sea por más que sean milicias, ¿no? Sean elegidas casi como una forma medio asamblearia por parte de sus subalternos. Ahí es donde nace Cornelio Saavedra como líder del regimiento de patricios, lo cual también explica Saavedra, regimiento de patricios, poniendo los fierros para la revolución, para ser ecuánime. Si Mariano Moreno ponía la pluma, Saavedra ponía los fierros para esta revolución, termina presidiendo la Junta un poco también por eso. Y lo interesante de esto es que hoy la palabra Abelardo Ramos se escribe también en los 60 y en los 70. Hoy, para llevarlo al siglo XXI,
no eran solamente criollos, porque a veces pensamos que los criollos eran los americanos blancos. Claro. Sin embargo, cuando nosotros vemos la organización de milicias de 1806 y todo lo que fue la Guerra de Independencia de San Martín, participaban, digamos, habitantes que venían de procedencias étnicas, culturales, totalmente distintas, y que realmente fue un pueblo en lo que implica la totalidad del término, ¿no? La participación de pardos y morenos, de mulatos, de también lo que fueron las organizaciones de caciques indígenas, digamos, ¿no? Fue fundamental para luego consumar la independencia de nuestro país. Sí, tenías divisiones hasta por procedencia, digamos. Claro. Y eso todo conformaba un uno Claro. que terminaba conformando esa milicia en su conjunto. Digo, no eran entes aislados en tanto y en cuanto, bueno, nosotros venimos de Génova, hacemos la nuestra, Claro. y nos autoconducimos. Claro. Y en ese sentido hasta podría decirse que Saavedra es electo democráticamente de forma indirecta. Sí, no, totalmente. No, indirecta, no, de forma directa. Sí. Bien, Yo sí. tengo también un sesgo, me hago cargo también, para quienes están viendo, yo tengo un sesgo saavedrista. Ah, mirá. No, indirecta Saavedra. en tanto y en cuanto. Por Malvinero, En ¿no? esa disputa Mariano Moreno, Saavedra, fuertemente Saavedra. Saavedrista, totalmente, porque bueno, otro tema de mucha actualidad, el tema de la grieta. O sea, el Claro. 25 de mayo vamos a hacer un equilibrio entre 1806, ponemos 1810 como nacimiento de la Argentina. La grieta nace el 27, 2 días después, o sea, no esperó. Sí, ¿cuál iba a ser la participación de los cabildos del interior en la toma de decisiones políticas? Saavedra decía, invitemos, Mariano Moreno decía no, porque si no se desvirtúa la revolución. Bueno, ahí nace la grieta argentina. El 29 de mayo, el ejército, si se quiere, como una institución, digamos, y el 30 de mayo el primer decreto de Malvinas. Claro. Es decir, en 5 días, como si fuera esto Cosmos de Carl Sagan, en 5 días tenemos la génesis de un montón de elementos que hacen a la historia argentina hasta el día de hoy. Pero es muy interesante, yo la verdad es que no lo sabía lo que decías de que Inglaterra dice que no existía Argentina en tanto pueblo y en tanto, como en tanto pueblo consolidado. Y me parece que además está muy claro que es 1806, 1807 y sus gestas posteriores, ¿no? Esto, repito, es una coincidencia historiográfica después de la guerra, porque los británicos antes de la guerra de Malvinas no es que tenían una producción historiográfica Claro. o literaria sobre el tema. Incluso en la década de 60 y 70, pleno auge de la descolonización, medio como Sí, que sí, estaban sí. medio a la defensiva. Sí, y auge acá del revisionismo, digamos. Por supuesto. Y claro, lo que tenemos en los 80 es que tenemos corrientes muy academicistas que plantean esa coincidencia. Y si uno va, por ejemplo, al Museo Malvinas, no donde trabajo yo acá en Capital Federal, en la Exesma, sino el Museo Malvinas que inauguraron los británicos, después de inaugurado el nuestro, en septiembre de 2014 en Malvinas, tienen un montón de paneles argumentando esto, que los británicos cuando llegaron a Malvinas no había nadie, y si había gente, no se puede hablar de un pueblo argentino en Malvinas, cuando en realidad lo que vemos por la documentación es que en Malvinas había solo 2 festividades, eran el 25 de mayo y el 9 de julio. Entonces, frente a historiadores argentinos y británicos que hablan de que 1810 es un mito fundante, nosotros lo ponemos que no es un mito fundante, es la fundación de la patria, y que eso se traslada incluso en las fiestas mayas en Malvinas antes de la ocupación británica de las islas. Bueno, y ya que estamos, vamos a tirar chivo, vamos a estar hablando de Malvinas y Poder Blando. El domingo con Juan vamos juntos a Cabaret Voltaire, así que... Vamos a hablar en profundidad de estos temas. Sí. Qué lindo que va a estar el programa el domingo. Pero bueno, así que nos veremos el domingo, amigo. Nos veremos el domingo y seguiremos con esto. Y sí, nos vemos dentro de 4 jueves. Dale. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Juan. gracias a Y ustedes. continuamos con el programa. Tercer bloque, se viene Fausto Frau y Bruno Rodríguez a conversar de militancia política y una cantidad de cosas. Bueno, Proyecto Nacional también. Así que quédense y bueno, síganos en las redes, por supuesto. Gracias, Juan. Todo bien.
Bueno, estamos acá con nuestros invitados, los compañeros Bruno y Fausto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Muy feliz. Bueno, la pregunta de apertura que siempre hacemos, cancha rayada deben saber, de una batalla que perdimos, que 7, 8 días después, a pesar de haber sido derrotado, se consolida la victoria sobre el ejército realista. Es un poco el espíritu de época, creemos nosotros, de la política. Y la primera pregunta que siempre hacemos, ¿por qué creen que están invitados acá a Cancha Rayada? El que quiera arrancar, que cuente un poco quién es, qué hace. Vos, Bruno? Dale. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y yendo directamente al hueso. Creo que es un espacio de confluencia de distintas militancias, de diversas trayectorias. Yo particularmente vengo del ambientalismo en esta ocasión, formo parte de Jóvenes por el Clima Argentina, una organización nacida en 2019 al calor de manifestaciones juveniles que empezaron a darse mundialmente. Pero bueno, milito desde los 13 años, pasé por experiencias tanto partidarias como por el nicho sindical hasta organizaciones de la sociedad civil y puntualmente también militancia territorial en barrios populares. Y bueno, finalmente me toca estar en el escenario de la militancia socioambiental, así que eso, creo que este es un espacio donde convergen esas distintas militancias y me parece que es muy positivo eso. ¿Cuántos años tenés, Bruno? 24 cumplí. 24. Toda gente joven el día de hoy. Fausto, vos, 20. Yo tengo 20. Y bueno, gracias por invitarme. Creo que acá somos todos militantes nacionales. Y bueno, yo milito justamente en el modelo argentino, que ustedes lo nombraban en la editorial, que es el último libro de Perón. Milito en la mejor organización justicialista de La Plata. Perdón, agrupación que conduce el compañero Nacho Godoy, amigo. Nacho Godoy, así que le mandamos un saludo y a todos los compañeros del modelo. Tiene el gran defecto de ser gallina, igual que mi amigo bueno. Pablo, pero bueno. Estamos dentro del FR, del Frente Renovador, y yo en lo particular también hago contenido en redes. No me gusta que me digan influencer, tiktoker, youtuber, instagramer, nada de eso. Yo soy un militante que bueno, usa las herramientas de las redes sociales para expandir mi mensaje, el mensaje de nuestra orga y bueno, y hacer política. Buenísimo, Fausto. Bueno, ahí nosotros tenemos también un debate, una discusión en torno a esto, a la militancia en redes, porque somos de producir contenido, hemos hecho un curso justicialista. Yo particularmente tengo un sitio que se llama Rosca y Tinto, producimos mucho contenido en redes, pero nos reconocemos militantes que generan pensamiento en las nuevas plataformas y no influencers. Me parece que es una diferencia importante. Y en ese sentido preguntarles, hace tiempo que venimos hablando, y yo creo que se viene hablando en muchas organizaciones juveniles, o en gran parte, tanto ante la victoria de Milei como ante la fragmentación del peronismo y demás, de nuevas formas de hacer política. Uno nota por ahí en algunos actores dirigenciales o en algunas lógicas organizacionales un poco vetustas que le cuesta convocar a la juventud. Pienso, no sé, en el típico plenario, ¿no?, del dirigente hablando 2, 3 horas, que los militantes van, acomodan la silla, después se sientan a escucharlo, como que no hay una participación activa. Noto que hay muchos dirigentes que lo continúan haciendo y creo que eso en algún punto está roto. Y preguntarles, bueno, ¿cómo evalúan en este, no sé si decirle post-kirchnerismo, ¿no?, pero sí un proceso que ha cambiado muchísimo y bueno, y la política y la sociedad también ha cambiado muchísimo? ¿Cómo evalúan en este momento el escenario político en términos de militancia? ¿Cómo creen que el peronismo tiene que volver a convocar a la juventud? Y también cómo se relaciona la comunicación, que es súper dinámica, con la política. El que quiera... Yo creo que hoy en día, que milito en una orga y hace varios años, veo que si bien el clima es proclive a que se sumen compañeros, compañeras nuevos, que se sumen a la militancia, porque siempre que hay gobiernos gorila, que hay gobiernos antipopulares, antinacionales, como que vuelve a salir el fuego militante en personas que nunca militaron o que militaron pero se decepcionaron. Eso pasa mucho, gente que militó ante el gobierno de Alberto y con Alberto se decepcionó. Pero sin embargo está la cosa tan jodida, hay tan poca esperanza, hay mucha decepción y bueno, en cuestiones prácticas la gente no tiene tiempo, tiene que laburar, tiene que estudiar, que la militancia la veo un poco, no quiero decir apagada, pero como que todavía no arrancó. Yo creo que con todo lo que se va a venir, tristemente, va a volver a resurgir la militancia peronista y no tenemos que decepcionarlo, me parece, ¿no? Sí, tal cual.
Yo creo que estamos en la última etapa de un proceso de transición que viene siendo muy turbulento en términos de los nuevos formatos que explican a la militancia política en nuestros tiempos. Y digo turbulento porque me parece que desde la llegada del macrismo, por ejemplo, se viene profundizando un fenómeno que se basa en la fragmentación de la militancia por causas y no en la confluencia de distintos sectores militantes para construir un proyecto de país. ¿A qué me refiero con esto? Yo vengo particularmente de la agenda ambiental, del ambientalismo nacional, y, por ejemplo, durante la epopeya progresista de 2018 implosionó el feminismo, y creo que se fue dando una multiplicación de agendas atravesadas por componentes sumamente identitarios que fragmentaron a la convocatoria de las nuevas generaciones a la política. La fragmentaron por causas, no por la necesidad de construir un proyecto de país, sino por militar desde distintas trincheras separadas entre sí. Y yo creo que eso es un legado cultural del neoliberalismo que hoy nos sitúa en la última etapa de esa transición. Porque ahora, con la incorporación de las nuevas tecnologías, con las redes sociales como el territorio de disputa para crear nuevos sentidos comunes, para también generar una convocatoria fuerte a las nuevas generaciones a que se involucren en la política. Yo creo que Milei, por ejemplo, es un catalizador enorme de militancia política desde la antipolítica, es un gran politizador desde la antipolítica para las nuevas generaciones. Y creo que tenemos que saber interpretar ese clima de época, ese momento histórico, para saber actualizarnos ante el nuevo contexto, pero tampoco sin perder aquello que me parece que en la militancia constituye lo eterno, ¿no? Esto que mencionaban antes sobre los formatos más tradicionales, yo creo que eso en todo caso se readapta, pero no desaparece. Yo, perdón, y quiero tomar lo que dice Bruno, para hablar un poco de la militancia nueva y la vieja encontrándose, no quiero decir vieja, sino la tradicional, de más ir a la básica, más territorial. Y creo que no tenemos que perder eso, porque hoy en día, como comentaba Bruno, que se fragmentan por causas, se está empezando a fragmentar la militancia por territorios. Y no por territorios geográficos, sino por el plano virtual y el plano territorial. Claro. Hay gente que milita, si se lo puede llamar de esa manera, sin desprestigiar nada, solamente en lo virtual. Entonces, transmite mensajes, comunica, puede llegar a organizar una movida al estilo Maratea, pero le falta el componente para ser un militante integral de hoy en día de la territorialidad. Y de hecho, una de las cosas... Qué difícil va a estar esto, porque yo no tengo 4 cosas para decir de todo lo que dijeron. No, muy interesante además lo planteo. No, me parece que creo que hay como una cuestión, primero lo que decía Bruno, también el clima de época, ¿no? Esta cuestión de nicho, de que las redes sociales son muy funcionales al nicho. Ahora, traducir eso a la política es una locura, porque además nosotros tenemos justamente el modelo argentino, que en un libro de 200 páginas te habla de lo ambiental, de lo económico, de lo social, y te dice esto es parte componente de un todo. De los medios. Y nada, a mí sí me parecía una cuestión importante lo que planteaban eso, ¿no? De la militancia territorial en términos de... Creo que estamos viviendo una situación muy de extremos, ¿viste? Pasamos de hay que abrir la básica, si no militas en una básica sos un idiota, no sos militante, ¿no? A... No, Milei nos ganó las redes, hay que ir a las redes, hay que hacer redes, ya no importa si vos decís que vas a una reunión y no vas, si no representás a... Digo, y me parece justamente un poco la idea de invitarlos, y nosotros mismos nos conocimos así, es... Busquemos el medio a las cosas. La tercera posición. El justo medio. Claro, digo, la militancia territorial te da un roce con la sociedad, con la realidad, que es imposible tener desde otro lugar. Ahora, usemos eso para comunicar, usemos eso para llegar a más personas. Me parece lo que dieron las redes sociales. Nosotros creo que somos militantes que vieron en las redes sociales un lugar para amplificar un mensaje. Una herramienta. Una herramienta. Y me parece que eso es lo que no está entendiendo un cierto sector de la dirigencia que dice, no, ahora todo pasa por las redes. TikTok. Entonces, mi gestión como diputado tiene que ser para TikTok, mi gestión como gobernador tiene que ser para Instagram, tenemos que poner un candidato que sea instagramiable. Me parece que hay que encontrar esos equilibrios, ¿no? Y que son... Cada vez veo que se vienen dando más esos equilibrios, que queda cada vez más minoritario lo otro de la militancia solo territorial, la militancia solo virtual. Hay toda una generación que viene problematizando sobre esto. Sí, yo lo que veo es que no sé si se está haciendo minoritario, pero sí surge mucho militante virtual. Claro. Y también hay hay orgas que directamente niegan la parte de las redes. Y no hay ninguna de las dos posiciones.
creo que las redes te dan una masividad que, bueno, Perón lo hablaba, creo, no recuerdo en qué libro. Sí, creo, en Conducción Política. Él habla de la los radio radicales, como la herramienta. de las radios en ese momento. Sí. Y hoy en día nosotros tenemos las redes, que es algo mucho más instantáneo, llega más gente, podemos personalizarlo. No necesito yo ser diputado para poder hablar frente a 1000 personas. Creo que eso es una ventaja, pero solamente centrarse en eso te quita todos los códigos, la comunicación, la calle que te da la básica o el comité o lo que como vos quieras llamarlo. Eso es muy importante. Creo que el militante tiene que tener la parte virtual para poder llegar a todos, pero también la parte territorial que te da el hablar con el vecino, el sacarte algunas cuestiones de verde que no tenés tal cual. por las redes. Sí. Vamos a hablar en criollo. Sí, en algún punto creo que es importante la legitimidad de la palabra, ¿no? Porque creo que la imposibilidad de poder enamorar a toda una generación por parte de los dirigentes tiene que ver con que han falseado muchísimo su palabra y sus actos no han respondido a lo que decían en algún punto. Entonces, más allá de lo comunicacional o de la básica, donde quizás se presenten le va a costar. Me parece que ahí es lograr el justo medio en términos militantes, tanto estar en la calle como estar en las redes en algún punto, y conservar la legitimidad, ¿no? Y ahí creo que la gente se va a acercar, los compañeros se van a acercar. Yo veo mucho voluntarismo en un momento muy difícil de la política y de la nación en algún punto, y creo que en ese sentido hay como una predisposición a volver a armar desde algo que sea totalizante. Y me parece muy piola lo que laburan ustedes y que nosotros venimos trabajando, que es la cuestión de la nación. Nos parece, más incluso que en términos partidarios, y lo plantea Perón en el modelo argentino, decir, bueno, la nación totaliza, nos da un sentido de trascendencia, un pasado común, una lucha. ¿Cómo analizás esto? Y bueno, porque también entiendo que desde Jóvenes por el Clima hubo como una transferencia en términos ideológicos, un cambio, una modificación de quizá en un primer momento más vinculado a la cuestión del ecologismo más internacional y demás, y ahora ya con un fuerte sentido nacionalista que a mí me encanta, y he escuchado compañeros tuyos en Mendoza hace poco, no en Mendoza, compañeros de Mendoza acá en Ezeiza, y digo, bueno, estos pibes están formadísimos y además están hablando de nacionalismo. Primero saludo a los compañeros de Jóvenes por el Clima Mendoza. Y yendo directamente a lo que mencionás, nosotros en 2019 nacimos a partir de una expresión que originalmente surgió en Europa con el surgimiento de Greta Thunberg, claro, y que después adoptó un formato internacional. Se terminó constituyendo como una expresión global. En Argentina vimos que no existía una movida de jóvenes que incorporen la agenda de acción climática y las temáticas ambientales en la militancia, mucho menos llevando esa agenda al plano de la calle, porque lo que estaba pasando internacionalmente era que miles de jóvenes se volcaban a las calles a manifestarse contra la desidia de los estados frente a la crisis climática, y por eso surgimos. Y frente a ese fenómeno también vimos cómo está instalado el ambientalismo en el imaginario colectivo del argentino. Por derecha, por izquierda, por donde lo quieras ver, el ambientalismo normalmente se traduce en la mente de los argentinos a la imagen de Greenpeace y a agendas foráneas. Claro. Entonces, también ahí surgió un imperativo de construir una expresión nacional de esa agenda, teniendo en cuenta que es importantísimo hablar sobre las distintas problemáticas que acarrea la crisis climática, el dominio geopolítico de los recursos naturales, nuestra inserción como país frente a los cambios, por ejemplo, que supone la transición energética y demás. Entonces también surgió ese imperativo. La Argentina necesita un ambientalismo nacional que tenga tatuada la bandera, y para ello Jóvenes por el Clima creo que está haciendo un aporte enorme. Tenemos ya 5 años desde que surgimos. Y me parece que frente, por ejemplo, a muchísimos temas como el litio, como el aprovechamiento de recursos estratégicos como el gas de vaca muerta y muchísimos otros temas, me parece que ahora el ambientalismo tiene que ser una fuerza sumamente importante, sobre todo en el contexto de tener a un presidente, el primer presidente negacionista, claro, del cambio climático en el país, y que además de ello también es subdesarrollista, así nosotros lo calificamos, porque nosotros tenemos una concepción del ambiente que está unificada a la idea del desarrollo, al desarrollo productivo, al desarrollo industrial de la Argentina, a partir de la acción climática, y por eso vemos esos dos frentes de batalla hoy unidos en una sola senda. Bien, no, porque
A mí me parece muy importante porque es volver a hablar, bueno, con ustedes también lo hemos hablado mucho, ¿no? Volver a hablar de proyecto de país. Está toda esta idea boluda ahora, en esa cuestión de los extremos, de que Milei nos ganó en las redes. Y yo le digo a la dirigencia, porque yo no sé si están de acuerdo con eso, digo yo, no. Le digo a la dirigencia política que está escuchando esto, no nos ganó en las redes, nos ganó porque no teníamos proyecto de país, nos ganó porque no sabíamos qué carajo hacer con la patria. Y me parece que... Yo ahí no coincido. No coincidís, ¿crees que ganó por las redes? Creo que ganó por las dos. Claro, Sí. digo, Sí, a mí me parece... Pero las redes la rompió. Exactamente, Sí, pero sí. sí me parece Marcó que agenda. hay un catalizador o hay un mensaje comunicacional que vos por más redes que tengas, si tu mensaje es malo, digamos, Por supuesto. no gana la comunicación en sí, gana tu mensaje con una capacidad Por amplificatoria eso muy perdió grande. la reta, porque el mensaje era malo y tenía unas redes. Claro, terribles, entonces muy yo buenas. les quería preguntar a ustedes, que además los dos contaron que vienen de una militancia más tradicional, ¿cómo fue ese clic, no? ¿Cómo fue ese proceso en el cual dijeron, che, acá tenemos algo para atacar? Digo, ¿cómo arrancaron a hacer esa transición, digamos, de una militancia muy de unidad básica? Que yo en la época militaba era unidad básica, foto, Facebook, era eso. Y algún choclo así Y algún escribiendo. choclo de un testamento. Me acuerdo del pibe Trosco en ese momento, que ahora maneja gelatina, pero era muy grave el pibe Trosco. Digo, ¿cómo fue ese proceso de la comunicación? ¿Y cómo es ese proceso constante de querer discutir desde la comunicación en algo que se dice que la comunicación tiene que ser tan banal o el TikTok tiene que ser tan banal, de discutir modelo de país? Porque me parece lo que los cuatro estamos de acuerdo es que discutimos modelo de país, ¿no? O tratamos de comunicar eso. Sí, totalmente. Nosotros, cuando surgimos en 2019, primero lo que fuimos fue un fenómeno de redes sociales, específicamente de Instagram. Y a partir de ahí nació la necesidad de trasladar ese crecimiento en el plano virtual a las calles, con una primera manifestación que se dio el 15 de marzo de ese mismo año. Pensamos que no iba a ir nadie. Hicimos una convocatoria también en términos estéticos apelando a un sentimiento más apartidario, independiente, una cosa más lavada. Y finalmente nos encontramos con 5.000 personas manifestándose ese día solamente en Buenos Aires y después miles en el resto del país. Y eso le dio el puntapié a Jóvenes por el Clima para ser lo que es hoy. Y yo particularmente vengo de la militancia más tradicional, pero el resto de la base social de Jóvenes por el Clima, de ninguna manera. ¿Vos militabas en el peronismo? ¿Dónde? Milité en su momento en mi centro de estudiantes. Después tuve una experiencia partidaria, bueno, era chiquito, estaba en el trotskismo. Después uno crece, madura. Y después finalmente me sumé a La Poderosa, donde, bueno, tuve más una inserción territorial. Pero viniendo de ese mundo, para mí era una cosa sumamente marciana tener que privilegiar en términos comunicacionales la performance de tu orga en redes sociales. Claro. Para mí era una cosa, pero justamente por el complemento que significó tener a un montón de compañeros cuya primera experiencia militante era justamente el surgimiento de Jóvenes por el Clima, me permitió tener también un proceso de creatividad política en lo que respecta a la comunicación que yo creo que es sumamente importante. Y eso me parece que también habla del mandato que tiene hoy la militancia tradicional que está atravesando ese proceso de transición. Yo creo que es importantísimo poder llenarse un poco más del criterio de aquel que no viene del nicho más duro y apelar a que en tus filas militantes estén representados también esos sectores. Yo creo que ahí, sobre todo en términos generacionales, se abre un terreno muy fértil para que haya una renovación en la participación política de los jóvenes, pero sí o sí apelando a lo nuevo. Yo creo que hay que privilegiar ser la novedad frente a este proceso de transición que es sumamente turbulento. ¿Vos, Fausto, cómo lo ves? Yo vine desde... No tuve una militancia tradicional previa. Sí estaba en mi centro de estudiantes, pero yo fui a una escuela técnica, la del Astillero de Río Santiago. Pero arranqué con los videos primero. Va a parecer muy contradictorio. Y después dije, che, loco, no me puedo quedar en mi casa haciendo videos. ¿Qué? Fue lo inverso, fue un proceso inverso. Sí, fue inverso. Dije, no puedo boquear desde mi casa y no pisar una básica o no saber lo que es la militancia real. Yo nunca había militado en una básica. Y empecé a contactar orgas, no voy a decir quién, una orga muy importante. Le escribí, me pusieron, dale, cuando tengamos una actividad te escribimos porque ahora estamos en pandemia.
fenómeno. Ahí ya me dio la pauta que ahí no tenía que militar. Así que busqué y se me ocurrió en mi imaginario, en el imaginario del que no milita está la JP y la Cámpora, como agrupaciones peronistas. Le escribí a la JP y terminé con Nacho, que en ese momento estaba en la JP de José Otavis. Y bueno, después transicionamos hacia el FR y la verdad que hoy estoy muy cómodo y creo que hay que llevar a la par la parte constructiva de la básica con la parte de las redes. A mí me gusta más la básica, lo voy a decir, no tengo ningún problema en decirlo, me gusta más hacer proyectos, juntarte con tus amigos, charlar, armar charlas o armar actividades. Ahora estamos escribiendo un proyecto de educación laboral, que creo que eso en la secundaria no existe. Y me gusta más eso, pero creo que sí, que es como decía Bruno, tenemos que capaz escuchar a la gente que no viene de la militancia tradicional para poder adaptar nuestra básica, nuestra orga, nuestra militancia a los tiempos que corren. Yo tengo la suerte de estar en un espacio que permite mucha amplitud de proyectos, o sea, si vos laburás algo y le das para adelante vas a poder, digamos, continuarlo y trabajarlo. No hay una bajada de línea fuerte, no te pisan la cabeza como pasaba mucho antes en otras orgas, pero sí creo que tenemos que formar a la gente en redes sociales. Como hoy nos formamos mucho, creo que los militantes nos formamos mucho en la básica, en la militancia tradicional, con charla. Bueno, vos viniste, usted también vinieron con Mayra hace poco, pero creo también tiene que haber formación en redes. Perdón, con Mayra Arena. Con Mayra Arena, sí. Bueno, sí, bueno, no vamos a decir nada más. Con Mayra Arena, hubo que aclarar varias cosas. Y creo que también hay que hacer una formación en redes para la gente que no lo puede usar, porque el día de mañana, si se fijan todos los militantes liberales, hay muy pocos militantes liberales que no estén en redes sociales. Son más los que están en redes que los que están por fuera. Nosotros no tenemos que ser eso, nosotros tenemos que ser militantes integralmente formados en nuestra doctrina, que es el justicialismo, pero también tenemos que ser militantes integralmente formados para comunicar lo que hacemos. Tenemos que ser predicadores y actores, ¿no? Sí, tal cual, protagonistas en algún punto. Sí. Me quedé pensando el tema, me parece clave la cuestión del proyecto nacional en este momento y una generación que lo empieza a plantear después de muchos años. Y me sorprendió en el lugar en el que estuve el otro día, particularmente con los chicos de Jóvenes por el Clima. Y después me pregunté, digo, bueno, estos pibes están hablando de energía nuclear, están hablando del desarrollo del litio, el desarrollo industrial, una cantidad de cosas que uno por ahí escucha poco en las organizaciones políticas más tradicionales. Mucho repetir eslogans como el Estado presente, pero no estar discutiendo las grandes capacidades nacionales o las soluciones para los grandes problemas de nuestro pueblo. Y luego me quedé pensando, bueno, pero estos pibes en este momento están en una organización civil. ¿Cómo se logra o cómo pensar? Imagino que también deben tener debate ustedes. ¿Hasta qué punto llega la organización civil y hasta qué punto después también la política para ocupar lugares de poder en el Estado? Entendiendo también, al menos que en la doctrina en la que yo me he formado, el poder popular no está directamente en el Estado, vos lo sabés bien, Fausto y demás, sino en las organizaciones libres del pueblo, como se le dice. Pero bueno, también el Estado es un actor central para modificar la realidad. ¿Qué discusión se da ahí? Nosotros estamos atravesando una tensión que yo identifico como una tensión sumamente positiva, que es el hecho de hoy constituirnos como un híbrido entre el mundo más de las asociaciones civiles, de las estructuras ONGistas tradicionales del ambientalismo de los centros urbanos y el formato de organización política más tradicional. Yo creo que es una tensión muy positiva porque nos permite incorporar herramientas de los dos mundos a la hora de diseñar nuestra praxis política. Nosotros tenemos desde campañas, por ejemplo, más de educación ambiental, con una escuela de educadores ambientales destinada a jóvenes estudiantes secundarios, que es como nuestro semillero de formación política, pero con una estética de presentación sumamente ONGista, y eso me parece buenísimo. Claro. Y después tenemos proyectos territoriales más duros. Por ejemplo, ahora en Saldías estamos trabajando en la instalación de paneles solares en un polideportivo comunitario para mechar tanto la cuestión de la pobreza energética como la cuestión comunitaria y territorial, y en ese sentido es nuestra primera campaña de inserción en un barrio popular como Jóvenes por el Clima, y eso en organizaciones ambientales es bastante raro. Claro. Entonces creo que esa novedad también es un punto que suma.
pero estamos atravesando todo el tiempo esa tensión entre los dos perfiles de organización que finalmente confluyen en uno. Pero después también, desde 2019, que nos dedicamos a lo que nosotros llamamos la agenda de incidencia política en ámbitos institucionales, a partir del impulso en su momento de iniciativas parlamentarias que suban un poco la vara del andamiaje legal en materia ambiental, hasta después, ahora sobre todo en este contexto que es mucho más complicado, instalar en agenda, particularmente desde la oposición, temas que hacen a cómo opera este gobierno frente a la agenda ambiental. Nosotros cuando decimos que este gobierno es subdesarrollista, lo mechamos íntimamente con estos debates que por ahí vos presenciaste en ese encuentro donde estuviste con Jóvenes por el Clima de Mendoza, con nuestra perspectiva, nuestro proyecto de país en términos ambientales y de acción climática. Argentina está yendo a la africanización de sus complejos industriales frente, por ejemplo, a lo que son nuestras capacidades en el sector nuclear, también, por ejemplo, la potencialidad de recursos críticos que en este contexto en el que nos ubica la crisis climática terminan siendo sumamente provechosos para países periféricos como el litio, como los recursos energéticos, y nosotros ahí creo que estamos teniendo un rol de oposición al gobierno sumamente tajante, siendo una asociación civil, siendo una organización política no partidaria, que convoca mucho a los pibes de la militancia tradicional que, como mencionaba Fausto antes, en el contexto del gobierno anterior se sintieron sumamente decepcionados y encuentran una organización para militar desde ese lugar, pero también a nuevas generaciones que nunca militaron antes, desde la idea de un proyecto de país. Claro. Y es muy loco porque nosotros venimos desde ese fenómeno que mencionaba anteriormente, que es el de la fragmentación de las luchas a partir de el surgimiento de distintas causas, pero con la propuesta de ser la contracorriente a ese fenómeno. Ser la contracorriente en el sentido de ser capaces de proponer un proyecto de país que parte obviamente desde el umbral de lo ambiental como el prisma sobre el cual nos paramos para interpretar la realidad de hoy en día, pero con la voluntad concreta de diseñar un proyecto de país. El año pasado, en el marco de las elecciones, presentamos una plataforma electoral que fue presentada a distintos equipos técnicos de las campañas a la presidencia, desde Grabois hasta Sergio Massa, hasta la gente del PRO y demás. Y se los puedo pasar. Es una hoja de ruta muy, muy piola, con un listado de propuestas en materia energética, en materia de adaptación al cambio climático, en materia de resiliencia climática y demás, y de economía. Bueno, es muy completa. Que está muy buena. Eso para quien esté viendo, ¿dónde está subido en algún lugar? Eso está subido en nuestra página web recientemente estrenada, jovenesporelclima.org. Ahí la van a poder encontrar. Está tanto nuestra plataforma como los 3 libros que escribimos. Sacamos uno con El gato y la caja, no sé si lo tienen, esta institución de divulgación científica que se llama Clima. Uno que escribimos con un compañero mío, Eyal Weintraub, La generación despierta, y después está más nuestro libro que por ahí entra en el perfil más de organización tradicional, que es como nuestra declaración de principios, que se llama Jóvenes por el Clima Argentina, un ambientalismo nacional, que lo hicimos con el grupo editor universitario. Además, perdón, lo que decía Bruno, de que ellos nacieron a partir de la fragmentación por causa, hoy en día llama mucho más que la militancia tradicional. O sea, hay organizaciones políticas que se diversifican y tienen actividades cuyas esas actividades no van desde lo partidario, no tienen el nombre de Partido Justicialista, Frente Renovador, lo que sea, pero convocan mucho más esas actividades desde una posición neutral para convocar a posiciones que serían tranquilamente la del peronismo, como puede ser la de Juntos por el casi digo Juntos por el Cambio, Juntos por Jóvenes por el Clima. Claro, JC. Respecto al ambientalismo, que hay muchísimas coincidencias entre lo que propone Perón en el 73-72, y sin embargo, si lo dice peronismo, repele. Pero eso pasa, no sé, por ejemplo, otro ejemplo es el modelo ONU. El modelo ONU
llama, es algo muy fuerte en La Plata, se llenó el Estadio Único la última vez, hace poco, llama a un montón de jóvenes diplomáticos que... Hice como 20 modelos ONU. ¿En serio? Muy divertido. Mirá. Yo fui a Minuba. Re divertido. Tengo mi Está mansión ahí en buenísimo. casa. Pero son Bueno. cuestiones muy políticas que los jóvenes que van tienen posiciones filoperonistas, pero que si el peronismo llama algo así, no van. Es increíble, porque la política demonizó tanto a los partidos tradicionales que hoy en día las actividades se tienen que convocar de otros lugares. Además lo levantan tanto a Pichetto como un jefe de la rosca. Ves los pendejos que van al modelo ONU y te volvés la peor escoria de la rosca política. Va vestido con traje. Yo confieso, nunca fui a un modelo ONU. Con mis amigos a veces discuto que es que genera un alejamiento de la política típica de la básica, pero está muy bueno. Che, Sí. Fausto, te hago una consulta. Si alguien quiere ver tus redes o la de Modelo Argentino, lo que escriben... Yo estoy como en las redes como Fausto Frau _, o sea, me pueden encontrar en todas las redes así. El modelo también, modelo argentino, en Instagram, en Twitter. Todavía Muy no buenos tengo tus YouTube. videos, Fausto. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchá, a ver, rápido. Si tenés que dar consejos, perdón que te corté, Sí. continúa. Sí. Pero digo, porque se me ocurrió esto. Hay mucha gente que nos ve y también a mí particularmente me preguntan, bueno, para los videos y demás, pero ¿qué consejos darías rápidos para producir contenido? Te va muy bien y están buenos los videos realmente. El consejo que voy a dar no va a ser ni técnico ni va a ser para hacerte viral, sino respecto al contenido de los videos. ¿Esa es mi cámara? O bueno, alguna de las dos. No seas conciso. Habla de los temas en profundidad, no seas amarillista. Porque muchas veces Instagram te permitas, los reels que promociona Instagram y TikTok son de 45 segundos a 1 minuto y medio. No te quedes en ese minuto y medio, profundizá, hablá, informá, mostrá imágenes, mostrá fuentes, porque si no después terminás hablando de coyuntura, terminás sin profundizar y pasa lo que pasa, después se extrapola en la política, como decían ustedes. No se plantea un proyecto de país en los videos. Vos en los videos tenés que ir planteando un proyecto de país, lo que querés, lo que no querés, lo que querés mostrar. Es que sí, muchas veces te quedás en el amarillismo de... Hoy fue la marcha universitaria, fuimos un montón de jóvenes, no al veto de Milei. Claro. Bueno, Ese es el flaco. típico video de centro de estudiantes. Sí, de centro- lleno de eslogan. Con el Sí, microfonito yo uso del mucho celular. el corbatero, Sí. pero viste que esos videos después no quedás en nada. Me contás, haces un diagnóstico, que hoy en día está de moda la política del diagnóstico, que ya por hacer un diagnóstico sos político. Haces un diagnóstico, no contás nada, no me informaste de nada de lo mismo que vi, pero tiene eso. Me hiciste Tiene perder tiempo. 100.000 visitas tiene eso. Yo sí puedo complementar con algo, porque me acuerdo que el año pasado también, en el medio del momento pospaso, cuando Milei Sí. se avecinaba con todo, Nos empezaron apuramos. a surgir Sí. también como distintos focos de microinfluencers que empezaron a hacer videos. Yo me sumé, en parte también esa Muy oleada. buenos videos. Y algunos fueron muy bardeados incluso por el propio nicho, pero justamente por algo que me parece que también tiene que formar parte de la lista de recomendaciones, que para mí es la necesidad de generar una ruptura cognitiva en tu propia audiencia. Sí. Ruptura cognitiva en el sentido de, por ejemplo, oponerte a Milei o al gobierno en este momento desde razones completamente distintas a las que se espera que tengas. Tal cual, Claro. tal cual. Cuando hablas, por ejemplo, un video que me gustó el año pasado de todos los que hice, uno particularmente que reivindico mucho, se llama Próceres Liberales. ¿Qué dirían nuestros próceres liberales acerca de Milei? Teniendo en cuenta el legado de Julio Argentino Roca, de Alberdi, de Sarmiento. En el nicho del ecosistema ideológico progresista, nacional, popular y demás, es muy contraintuitivo hablar positivamente de estas figuras para Te marcar mataron. una oposición a Milei. Sobre todo en el ambientalismo. Yo sé Claro, que ustedes claro. vienen más del peronismo y demás. Sí, sí. En mi nicho, hablar de Roca Claro. es directamente una cosa de estás reivindicando genocidas sin ver el gris de nuestras figuras Sí, sí, históricas. Sí. El y gris de eso- la vida. El gris de la vida. Y eso generó una implosión muy fuerte que para mí es importante también tener en este contexto, ¿no? Oponernos desde razones completamente distintas a las que se espera que tengamos. Sí. Tomando Sí, sí, eso, porque perdón. también las redes, buscan polarizar Sí. y nada, y repetir lo que uno espera. Y en general también te va mejor creando video y creando contenido cuando sos contraintuitivo en algún punto. Y provocas. ¿no? Sí, me Por parece ejemplo- que va de la mano con el clima de época, ¿no? Esto de repente encontramos, yo siempre digo que para mí Instagram, TikTok es la editorial del principio del siglo XX, o sea, los partidos comunistas cómo hacían llegar su palabra, no iban a casa editorial,
Perón hablaba de la radio. Che, ya la editorial, ahora tenemos la radio, que todos pueden estar laburando y escucharlo, usemos la radio. Bueno, esto es lo mismo, usemos. Y me parece que justo va con un clima de época donde hay muchas ganas de mucha gente de querer decir cosas, y ahora tiene un canal para hacerlo masivamente, pero hay otra mucha que está queriendo escuchar, pero escuchar una cara distinta. Tipo, ya los que vengo escuchando hace 20 años, ya está, ya los escuché a ustedes, los vi en todos los canales de televisión que podía. Ahora la verdad me quiero sentar a escuchar a un pibe a ver qué es lo que tiene para decir. Porque me parece que Milei también es un poco... Todos ustedes fallaron. Así que de repente voy a empezar a escuchar caras nuevas. Y también me parece que viene de la mano y es bastante justo que triunfa lo creativo. Creo que estamos en una época muy jodida en términos políticos. Yo ya esto es lo último que voy a decir como para ir cerrando, pero que exige una creatividad muy grande. Que no podés volver para atrás y compararla a una época determinada. Y creo que de eso siempre salió con creatividad, que los líderes que emergieron de eso fueron líderes profundamente creativos, pero muy creativos. Sí. Digo, y me parece que esto tiene que ver un poco con eso, ¿no? Sí, tal cual. No, y me parece importante lo que decía Fausto, de profundizar, ¿no? Yo me daba cuenta de eso también, incluso tensionar con el algoritmo. Videos de 2 minutos y medio, 3, que parece una locura, y quizá después andan muy bien. Y realmente le dejás algo a la persona. Yo el otro día metí un video de 4 minutos de Rucci. 80.000 visitas en TikTok. Bueno, fíjate cómo es contraintuitivo. Y ha pasado en YouTube también. De que las charlas que uno menos espera, que son de 2 horas, 3 horas, y charla más de café que de otra cosa, bueno, les va súper bien. Me parece que es eso, romper un poco, que tiene que ver también con la corrección política dominante, romper un poco con la corrección comunicacional, también vinculada a la política, y animarse, tener coraje y ser creativo en algún punto, ¿no? Yo creo que yo lo hago en todos mis videos, no me gusta ser autorreferencial, pero hay que resignar las vistas y los seguidores para profundizar el contenido. Por la calidad del contenido. Hay que resignar un poquito de eso para poder generar contenido de más calidad y que de última le deje algo. No me gusta decir a tus seguidores, a la gente que mira lo que vos haces. Sí. Che, bueno, entonces repetimos, @Jóvenes por el Clima. Jóvenes por el Climark y en Instagram. ¿Y los tuyos, Bruno? Yo soy Bruno Rod por Bruno Rodríguez en Instagram y también en Twitter, así que ahí nos pueden estar siguiendo. Subimos contenido de divulgación. Por ejemplo, ahora tuvimos toda una batería de videos sobre energía nuclear en el marco de la paralización de las obras del CAREM, que es una tragedia para la Argentina. Y también tenemos muchas convocatorias, actividades. Estamos organizando birras debate acá en la ciudad sobre distintos temas. Eso? Sí, y organizamos también ustedes igual. También ustedes, y ahí hubo un roce porque lo hacemos en el mismo lugar. Y nosotros hacemos. El Frente Renovador hace pinta debate. Pinta debate. Uno es birra y otro es birra debate. Hicimos uno hace poco con la gente de la Sociedad Rural del Ateneo sobre campo y ambiente. Se van a venir otros con un formato similar. ¿Tipo debate? Sí, más una charla con una birrita de por medio con jóvenes del Ateneo, de la Sociedad Rural. ¿Hay algún acuerdo? Copados. ¿Hay algún acuerdo o cuesta? Hay puntos de acuerdo. Sí, por supuesto. Y los invito, por supuesto, al próximo que hagamos. Me encantaría. Y @Fausto Frau. Y Modelo Argentino. Estamos en todos lados también. Bueno, Bruno, ¿ya estamos? Estamos para ir cerrando. Bueno, qué lástima. La verdad, hermosa charla. Me encantó. Obvio que están más que invitados para más adelante también poder volver. Muchísimas gracias. Creo que están buenos estos encuentros donde hay compañeros de distintos espacios que militan en distintas organizaciones y cruzarse, poner puesta en común. Así que, bueno, vamos cerrando el programa. Vamos cerrando y aceptamos esa cerveza con la Sociedad Rural y con el Frente Renovador. Sí, y recordar las redes, importante, la gran estafa OC en todas las redes. Y, por supuesto, Cancha Rayada, pónganle me gusta al video, suscríbanse al canal y, bueno, Agustín Chena también en Instagram y Agustín Chena, sí. Pablo Garelo aquí. Así que muchísimas gracias por estar, gracias chicos por venir y nos vemos el jueves que viene.